Decía así el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Pero no os doy la paz como la da el mundo, sino como la doy yo, mi paz. Estas palabras, hermanos míos, son tan importantes, cuya trascendencia y sentido práctico todos nosotros, vosotros y yo y todos, las conocemos por propia experiencia. Entre la paz del alma y la paz del corazón y la paz de la propia vida que nos proporciona el Señor Jesús, la amistad con Jesús, con el dulce Jesús, la paz del corazón y la paz del alma que nos proporciona el amor a Jesús y la confianza en Jesús y el seguimiento de sus enseñanzas y sus preceptos, la verdadera paz. Os doy mi paz, la mía, que Él la contrapone a la del mundo, esa de la que el mundo está hablando siempre y siempre es mentira, como todas las cosas del mundo, siempre hablando y siempre mintiendo. Habrá cosas de las que hablen más los hombres que de la paz, y habrá cosas más ausentes del mundo, sobre todo el mundo de hoy, que la paz. Pensemos en lo que está ocurriendo en el mundo de hoy y pensemos en lo que se está gestando y pensemos en lo que está por venir, que será grave, que no se tardará tanto, porque la mano de Dios no se ha abreviado, no se ha recortado, como dice la Biblia, porque de Dios no se ríe nadie, como dice también San Pablo. Pensemos en la paz que hoy día existe en el mundo, en lo que se está organizando y lo que está por venir. No vale la pena, no vale, ni es suficiente con que cerremos los ojos. No es suficiente con que no queramos saber o no queramos pensar. Es igual. El avestruz puede esconder la cabeza para no ver al cazador, pensando que con eso ha ahuyentado el peligro, con lo cual facilita más la tarea del cazador. Decía San Pablo, hablando de los tiempos finales, que cuando los hombres más entusiasmados estén hablando y gritando paz y seguridad, y entonces, decía San Pablo, entonces de repente, cuando menos lo esperen, les sobrevendrá la ruina, como a la mujer los dolores de parto, y no escaparán, decía el apóstol. Por eso, y volviendo al tema del cual hablamos al principio, de los pastores silenciosos, de los pastores que no tienden a su grey, de los pastores que dejan que las ovejas se pierdan, que las ovejas sigan confundidas, de los pastores medrosos que por cobardía o por conservar el puesto o por temor a perderlo o por intereses privados o particulares o por lo que fuere, se callan y no cumplen con el deber que les había sido encomendado de guardar a sus ovejas, de librarlas de los peligros, de conducirlas a buenos pastos. A propósito, digo, de los pastores silenciosos, de los que tanto abundan en la iglesia de hoy, podríamos recordar aquellas palabras del profeta Jeremías, contenidas en el capítulo 23 de su libro. Decía el profeta Jeremías, palabras pronunciadas para entonces y palabras pronunciadas que tienen tanta actualidad para ahora. Decía así el profeta, o sea, Dios hablando por boca del profeta: ay de los pastores que pierden y dispersan las ovejas de mi rebaño. Ay de los pastores que pierden y dispersan las ovejas de mi rebaño. Y el profeta Ezequiel, por su parte, en el capítulo 34 de su libro, o sea, Dios
vuelvo a repetir, hablando también por boca del profeta, decía: he aquí que yo mismo requeriré a esos pastores sobre mi grey y la quitaré de sus manos. Yo requeriré a esos pastores sobre mi grey que yo les había encomendado y la quitaré de sus manos. Y ya no apacentarán más mi rebaño, ni se apacentarán a sí mismos. Y libraré a mis ovejas de su boca, y ya no recibirán más de alimento, porque se estaban alimentando de ellas y aprovechando de ellas. Así dice el profeta Ezequiel en el capítulo 34 de su libro. Pero en fin, ante esta situación en medio de la cual estamos viviendo y acerca de la cual siempre insistimos y avisamos en nuestras repetidas homilías, pues en el mismo Evangelio de hoy que estamos comentando, decía nuestro Señor: no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. En medio de la confusión general, en medio de la apostasía general, y en medio de la dispersión general, y en medio del silencio de los pastores, y en medio de todo el peligro que nos acecha, y las confusiones a las que el mundo nos induce, no se turbe vuestro corazón ni se acobarde, jamás. Son palabras de Jesús. No olvidéis, hermanos míos muy amados, que el miedo es la condición de los cobardes. Podemos, como humanos que somos, sentir, percibir en nosotros el sentimiento del miedo. Eso es muy humano, pero con la posibilidad de superarlo y de vencerlo, porque para eso también somos seres humanos, con las fuerzas y cualidades que Dios nos ha dado, y sobre todo la de la gracia. El miedo lo podemos vencer, lo debemos vencer y superar, porque de otra forma el miedo, sentimiento humano, se convierte en cobardía cuando no es superado por parte de aquel que lo experimenta, la cobardía. Y precisamente a los cobardes el libro sagrado del Apocalipsis les reserva el estanque de fuego, y los cobardes serán también precipitados en el estanque de fuego que arde para siempre con fuego y azufre, dice el libro del Apocalipsis. Los cobardes. Yo preguntaría, los cobardes, ¿pero es que existe por ahí en la iglesia hoy en día algún cobarde? Pues que mire cada cual, para allá y para acá, para arriba y para abajo, a ver si encuentra algún cobarde por ahí, sobre todo en aquellos que más deber tenían de hacer alarde de valentía en el cumplimiento del deber que les ha sido encomendado. Hay que tener en cuenta, según lo que decía el apóstol y evangelista San Juan en su primera carta y en el capítulo 4, que el miedo y el temor cuando no han sido vencidos con la gracia de Dios, yo vuelvo a repetir que el miedo en sí es un sentimiento humano, pero se puede vencer, y cuando no se vence y cuando no se combate se convierte en cobardía. Pues bien, decía el apóstol San Juan y evangelista San Juan que el miedo es producto de la falta de amor. Decía así literalmente el apóstol San Juan, porque en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor siempre supone el miedo al castigo o el miedo a lo peor, y el que teme es porque no es perfecto en el amor. El que ama a Jesucristo, el que confía en Jesucristo, el que sigue a Jesucristo, el que se conduce por el camino de Jesús, ¿qué le puede pasar? Decía el apóstol San Pablo, porque para los que aman a Dios,
todas las cosas que le suceden son para su bien. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Para los que aman a Dios, todas las cosas que le suceden son para su bien. Y siguiendo el texto del Evangelio de hoy que estamos comentando y que corresponde a la fiesta de hoy, decía también Jesús nuestro Señor en el verso 30 y 34 del capítulo que estamos siguiendo en el texto de hoy. Pensad que yo no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe del mundo. Y acerca de estas palabras, hermanos míos, dos advertencias. Las palabras son, vamos a repetirlas: pensad que yo no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe del mundo. Dos advertencias digo. La primera es que la relación a establecer entre la ausencia del Señor y la presencia del príncipe del mundo. En primer lugar, cuidado, porque el Señor le llama a Satanás el príncipe del mundo. O sea, que para el Señor queda establecido que el que reina, el que gobierna, el que manda, el que impera y el que dispone en este mundo es Satanás. El mundo, y sobre todo el mundo de hoy, es Satanás. De manera que cuando se habla de que muchas cosas que están sucediendo hoy, muchas desgracias que estamos presenciando y que estamos sufriendo en nosotros mismos, muchas confusiones y dispersiones de los cristianos son debidas a las actividades satánicas, no son por parte de quienes las decimos actitudes extremistas, acerca de las cuales muchas veces somos acusados. Son palabras del Señor, que el príncipe, que el que gobierna en este mundo es Satanás. Él le llama concretamente y literalmente el príncipe del mundo. De manera que quien está disponiendo todo lo que hoy está sucediendo, que es en definitiva derrumbamiento de nuestras almas y peligro para nuestras almas y camino que conduce a la perdición. ¿Quién está disponiendo todo ese camino? ¿Quién está poniendo en marcha todo ese montaje? Satanás. Según Jesús, el príncipe de este mundo. Los príncipes, que son los que gobiernan. Los que gobiernan, pero cuando esos príncipes son angélicos, como Satanás, con poderes angélicos, con inteligencia angélica y con malicia cuasi infinita, cuidado, porque nuestras almas están en peligro. Y solamente la gracia de Dios, nuestra propia voluntad cooperando a la gracia de Dios, según el aviso del Señor, de San Pablo, contenido en sus cartas, de que Dios no permite nunca que seamos tentados en más de la medida de nuestras fuerzas, pero así es. Vivimos en un ambiente totalmente impregnado de Satanás y de actitudes satánicas y de poderes muy superiores a nosotros, solamente combatibles, salvables por nuestra parte, por medio de la gracia y por medio de la fe firme y bien pronunciada, y de la confianza bien establecida en Jesucristo, y el amor bien establecido también a la persona de Jesús y a la confianza en la verdadera Iglesia. Hemos dicho que, según las palabras del Señor, existe una relación entre la ausencia del Señor o la aparente ausencia del Señor y la presencia del príncipe de este mundo. Y el reinado o el incremento de actividades del príncipe de este mundo. Y no cabe duda que en los momentos actuales estamos sufriendo en la Iglesia actual, los cristianos, una aparente ausencia del Señor. Parece como si Jesús nos hubiera abandonado. Parece como si Dios estuviera silencioso, contemplando
como nuestros acontecimientos, libres por nuestra parte, voluntarios por nuestra parte, decididos por nuestra parte, nos conducen al abismo de la perdición. Y parece como si Dios estuviera silencioso y como si Jesucristo nos hubiera abandonado. Pero Jesucristo nunca nos ha abandonado. Jesucristo nunca está ausente de nosotros. Recordemos sus palabras. Pero yo, decía Jesús, yo nunca os dejaré huérfanos. Es verdad que me voy, pero vengo a vosotros. Me voy y vengo a vosotros. Y donde yo esté, también vosotros estaréis conmigo. Por eso, es cierto que los acontecimientos son duros, pero Jesús nunca nos ha abandonado. Yo nunca os dejaré huérfanos. Yo estaré siempre con vosotros. Me voy, pero vuelvo a vosotros, para que donde yo estoy, estaréis también vosotros conmigo. Yo llevaré conmigo. Y nadie os podrá arrebatar mi propia alegría, que yo os daré a vosotros. De manera que es verdad, los acontecimientos son duros, los momentos son difíciles, la oscuridad parece impenetrable. Aquello que decía San Pablo, la noche está ya muy avanzada, pero el día también está ya cerca. Decía San Pablo en la carta a los romanos, la noche está muy avanzada, pero el día está ya cerca. Hermanos míos, y estas palabras nos llenan de esperanza. Por eso, haciéndose eco de estas palabras de San Pablo, la noche está muy avanzada, pero el día ya está cerca, haciéndose eco de estas palabras, decía el poeta, pues ya la noche el manto ha abandonado, y al alba sigue la rosada aurora, ansioso corro hasta el florido prado, en busca del amado tan querido. Llegada por fin la dulce hora en que el tiempo de amar ha renacido. Pues ya la noche el manto abandonado y al alba sigue la rosada aurora, ansioso corro hasta el florido prado en busca del amado tan querido. Llegada ya por fin la dulce hora en que el tiempo de amar ha renacido. Que así sea para vosotros y para mí, amados hermanos, por obra y la bondad del Señor y de la Virgen María, nuestra Madre.